Muy buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a este webinar sobre COVID y piel, un año después, organizado de nuevo por la Vocalía Nacional de Dermofarmacia. Tengo que decir que esta vocalía ha dado un enorme giro en los últimos años, con una gran proactividad de sus vocales, organizando numerosas actividades, lo que está haciendo, como todos yo creo que veis, crecer de forma exponencial la profesionalidad en este. Y esto es gracias pues, a todos los vocales provinciales de Dermofarmacia, como Sandra Pérez, vocal de Cádiz, que hoy tenemos como ponente de esta sesión, y por supuesto por esa inquietud y ese permanente empuje de Tomás Muret, vocal nacional. Gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestro interés en asistir a esta sesión formativa que estoy seguro de que va a ser muy práctica para los asistentes. El objetivo de esta nueva jornada formativa es actualizar los conocimientos sobre cómo afecta el virus SARS-CoV-2 al órgano más extenso del cuerpo humano, la piel. Descubrir también esas nuevas afecciones relacionadas con el uso de las mascarillas o con los geles hidroalcohólicos. Yo, sin más, solo me queda agradeceros, como hago siempre en todos los webinars, en los que os doy la bienvenida, de todo corazón vuestro trabajo y vuestro esfuerzo diario en esta pandemia. Esa lucha incansable en la que estamos siendo una profesión sanitaria ejemplar, como es reconocido y lo ha sido reconocido por la sociedad y también por todos los medios de comunicación. Hemos hecho mucho más visible que nunca nuestra labor asistencial, nuestra entrega, nuestra dedicación a la sociedad y esperamos que pronto termine esta gran crisis y que podamos volver a la tan ansiada normalidad, porque nosotros solo tenemos una normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu trabajo, por tus palabras y por tu apoyo a la Vocalía Nacional de Dermofarmacia, ¿no? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar COVID y piel, un año después. Antes de adentrarnos en esta materia, dejadme que os explique varios temas relacionados con la Vocalía Nacional de Dermofarmacia, ¿no? En el pasado webinar os comenté que en breve tendríais el nuevo protocolo de alopecia y está disponible desde el pasado 18 de marzo. Si no lo tenéis, recordad que lo podéis pedir a vuestros colegios o lo podéis descargar por Portal Pharma. ¿Y cómo se descarga de Portal Pharma? Os lo repito, creo que ya lo hemos explicado alguna vez, porque si alguno no se acuerda, pues entráis en www.portalpharma.com, entráis con vuestras claves, vais a la sección de farmacéuticos y en el desplegable, la penúltima pestaña es vocalías. Después, directamente a Dermofarmacia. Y en el desplegable de Dermofarmacia veréis que están los protocolos de actuación, donde podéis encontrar el nuevo protocolo de alopecia junto a los demás que ya tenemos. Dermatitis atópica, acné, fotoprotección, dermatitis seborreica, hiperpigmentación y rosácea. Un tema que siempre me preguntáis es, ¿quedará grabada esta sesión? Sí, quedará grabada como el resto de sesiones y la podréis ver tanto desde Portal Pharma como desde el canal de farmacéuticos en YouTube. En Portal Pharma, además, junto a los webinars que ya se han hecho, tenéis un documento de preguntas y de respuestas de aquellas sesiones que no dio tiempo a responder a todas las preguntas en el directo, ¿no? Muy bien. Y para que sepáis, ya están colgados los documentos de preguntas y respuestas de los webinares de cuidado íntimo de la mujer que impartió Carmela Llorente y de alopecia y evolución de la ticología que impartió el doctor Sergio Baño. Bueno, y todo esto gracias a la coordinación del equipo del Consejo, capitaneado por la gestora de la Vocalía de Dermofarmacia, Blanca Vargas. Mil gracias, Blanca. Y antes de empezar con nuestra ponente de hoy, quiero agradecer el trabajo de Antonio Vázquez, que es la persona que se encarga del apartado técnico de los webinars y que gracias a él podemos formarnos en temas tan interesantes como el de hoy. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con el webinar de hoy, titulado COVID y piel, un año después. Y en esta ocasión nos acompaña la farmacéutica Sandra Pérez, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Muy buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, Tomás. Bueno, Sandra tiene un currículum tan largo como original. Sin lugar a dudas, tiene un título universitario de experta en dermofarmacia. No sorprende que desde 2014 sea farmacéutica comunitaria, ni que haya sido vocal de docencia e investigación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz,
antes de ser la vocal de Dermofarmacia y la vicepresidenta del mismo colegio. Lo que Vicesecretaria, realmente... vicesecretaria. ¡Ay! Vicesecretaria, perdón. Ya te he subido de escalafón. Me ha subido de escalafón ya del tirón. Ya, un poco más y te pongo de presidenta ya. Ya, de nada, presidente. A ver, sigo con tu currículum, porque lo que más me ha sorprendido del currículum de Sandra es que antes de ser farmacéutica comunitaria ha sido responsable del servicio de farmacia de la Clínica Sisa de Jerez y del Hospital Juan Grande de San Juan de Dios, ya que ella es especialista en farmacia hospitalaria, además de docente investigadora en farmacología. Así que, Sandra, por favor, antes de empezar con el tema de hoy, cuéntame, por favor, muy brevemente, cómo se pasa de farmacéutica hospitalaria a farmacéutica comunitaria experta en dermofarmacia. Pues mira, la verdad que bueno, yo he estado, mi vida profesional, salvo un año que estuve en farmacia comunitaria, cuando terminé la carrera en Barcelona, pues he estado siempre en hospitales. Hice la residencia en farmacia hospitalaria y he estado como especialista y como responsable de un servicio de farmacia. Entonces, cuando realmente a través de un concurso, pues me concedió en la oficina de farmacia, pues de alguna forma me preparé en aquellas cosas, en aquellas áreas donde me consideraba que estaba un poco más perdida. Yo me siento muy cómoda con el medicamento, con la patología, pero sin embargo el tema de la dermofarmacia pues era como un poquito desconocido para mí. Por eso, tal como empezaba pues mi carrera profesional, digamos, en la farmacia comunitaria, pues me especialicé un poquito, me formé, porque notaba que tenía esa carencia a nivel de formación y para dar el servicio más en condiciones a mis pacientes. O sea que un poco ahí fue el inicio de mi coqueteo, entre comillas, con lo que es la dermofarmacia. Muy bien, vamos ya a abordar el tema que hoy nos interesa, ¿no? Porque ya ha pasado más de un año del primer confinamiento, a mitades de marzo del 2020. Durante los primeros meses de la pandemia se habló muchísimo de reacciones cutáneas en la piel como consecuencia directa del COVID. Pero a medida que fueron pasando los meses, se dejó de hablar de la piel y empezamos a centrarnos en el sistema nervioso, en problemas articulares y también en fatiga crónica. Me gustaría, Sandra, que nos explicaras cuáles son las patologías cutáneas consecuencia de la infección por COVID. Bueno, primero, que no se me olvide daros las gracias por haberme invitado a este webinar, tanto al Consejo, a ti, Tomás, especialmente por contar conmigo, a Blanca, a mis compañeras Gemma Herrerías y Virginia Ortega, porque la verdad que ellas pues les he pasado la presentación y me la han corregido a pesar de todo el trabajo que tienen, y por supuesto a mi colegio de farmacéuticos de Cádiz, ¿vale? Que no se me olvide que es una cosa que quería recordar. Bueno, en cuanto a tu pregunta, cuando me invitaste a participar en este webinar, lo primero que hice pensando en la piel era pues un repaso de lo que ha sido este último año y pico de pandemia que llevamos y cómo algunos cambios en nuestros hábitos de vida pues de alguna forma habían influenciado en lo que es nuestra piel, ¿no? Entonces, había una portada que me gustó mucho de New Yorker del diciembre del 2020, donde de alguna forma, en una pequeña ilustración, pues describía perfectamente cómo fue el año pasado, ¿no? Ese año de confinamiento en el que nosotros pues, somos farmacéuticos, tal vez no sufrimos el confinamiento de una forma tan exagerada, pero hemos vivido mucho las consecuencias y los nuevos ámbitos adquiridos, ¿no? Ese confinamiento, ese uso de hidrogeles, si veis, están los hidrogeles, los guantes, el año de los gatos, de la comida basura, el año de las videoconferencias, de los webinars, de los Zooms, el año de los psicofármacos, incluso vemos abajo unas cajitas de Amazon, ha sido el año del comercio electrónico, que ahora mismo, pues coincidirás conmigo que es uno de los temas de debate que hemos tenido en las últimas semanas. Entonces, hay una serie de hábitos que hemos adquirido en este último año y que sin duda alguna nos han provocado también una serie de reminiscencias y de consecuencias a posteriori y que afectan también a nuestra piel, como veremos en las diapositivas posteriores. Espera un segundito. Vale. Un momentito, porque me han pasado esto.
Ahora, vengo aquí. Vamos a ver. Bueno, sabemos más o menos que los primeros casos que se declararon de la COVID-19 fueron en China a finales del año 2019. La verdad que al principio nos sonaba un poquito a chino, porque incluso cuando ponían las medidas que incluían ahí en cuanto a la higiene, las medidas restrictivas, pues algunos de nosotros, me incluyo yo, pues de alguna forma veíamos como una situación un poco sobreactuada, ¿no? Luego vino los primeros casos en Italia en enero y en febrero ya empezamos con algunos casos en España, empezó a haber transmisión comunitaria. Al principio pues, no eran casos no era una incidencia muy alta, en parte también porque recordemos que cuando empezó toda la pandemia, tan solo se hacían PCRs a pacientes que tuvieran una clínica compatible con esas neumonías y que hubieran tenido algún contacto o algún viaje a China, con lo que realmente muchos pacientes no fueron diagnosticados. Independientemente de eso, pues España e Italia tal vez fueron en la primera ola los países que con una incidencia y una prevalencia de la enfermedad mayor, fuimos de la Champions, para lo malo en este caso, y fuimos como un pequeño laboratorio de cara a lo que era la COVID a nivel del resto del mundo. Entonces, hay un producto de esto, se empezó a ver que se repetían, o sea, como tenemos muchos casos, pues realmente había muchas publicaciones y muchas publicaciones participaban por hospitales españoles. Concretamente, en mayo se publicó un estudio que era COVID piel, que lo realizó la Sociedad Española de Dermatología, que salió publicado en actas dermosilográficas, donde repetía una serie de patologías que seguían un patrón y que se solían repetir en pacientes, supuestamente COVID positivos, ¿vale? Entonces, entre ellas pues, estaban los pseudosabañones, que me voy a alargar un poquito más porque tal vez fue la que más nos llamó la atención al principio, erupciones vesiculares, urticaria, lesiones libedoides y exantema macupapular. Deciros que al principio realmente hubo como un boom del tema de la dermatología. Yo que estoy pues, en el grupo de WhatsApp de los vocales de Dermo a nivel estatal, también un grupo de CEFAC de Dermo, realmente eran muchas las publicaciones, los WhatsApps que compartíamos con fotos, porque al principio estábamos en una época de completa, mucha información, pero tampoco sabemos si era una información veraz, todo corría mucho y llegó un punto que si consultabas cualquier pregunta o en estos famosos foros que hay por Facebook y todo lo que preguntaban era COVID, ¿no? Pero de todas formas es verdad que hubo un estudio muy interesante, que es el que voy a explicar un poquito ahora, pues con esos patrones que se repetían un poquito más. Vamos a ver. Primero, lo que son las lesiones acroisquémicas, denominadas más popularmente como pseudosabañones. Aquí he puesto dos fotos y dirás, bueno, pues Sana, ¿por qué pones la misma foto dos veces, no? Pues imaginaros, empezó por la derecha, no es lo mismo recibir un paciente con estas lesiones acroisquémicas, estos eritemas pérneos en Madrid a mediados de abril a una temperatura de 18 grados, que estas lesiones en Madrid a 11 de enero del 2021, ese día de la Gran Nevada, a una temperatura de menos 5 grados. Es decir, se empezó a ver un patrón que no era característico del momento por temperatura fundamentalmente, que es por lo que aparecen los pseudosabañones, en el momento en que estábamos, primavera, en que estábamos ya con lo que era la transmisión comunitaria de COVID. Entonces, en estas lesiones acroisquémicas, en estos pseudosabañones, sí ha habido un poco de controversia, porque inicialmente pues, parecían que sí normalmente se daban en adultos jóvenes o incluso en niños y adolescentes, y pues no eran personas que tenían estas lesiones pero que no iban acompañadas de una sintomatología respiratoria muy aguda, sino que tenían una resolución de la enfermedad bastante buena. Hubo un poco de controversia porque, como digo, España fue de los países, bueno, de hecho en esa época pues era el país que presentaba una mayor tasa de incidencia y de prevalencia de COVID, y pues digamos que todo lo que se publicaba aquí tenía mucha trascendencia afuera.
hubo controversia porque hubo alguna carta incluso que se publicó en alguna revista americana de gran impacto donde decía que estas lesiones pernoides no tenía nada que ver con el COVID porque se les había hecho PCR a pacientes presuntamente infectados y con las lesiones, pero que habían dado PCR negativa y asociaban las lesiones pues, al cambio del estilo de vida o de hábitos de vida cuando estos pacientes o estos población pues de alguna forma había entrado en un confinamiento severo y ya iban descalzos, se producían traumas a nivel del domicilio. Y entonces pensaron que era más un tema de cambio de estilo de vida relacionado con ese confinamiento. Pero posteriormente ya, a medida que fueron pasando el tiempo, se vio que en otra cohorte de pacientes de esa misma edad, a los que se les había biopsiado la lesión y a través de la microscopía electrónica sí se veían partículas virales tanto en el endotelio vascular como incluso en glándulas sudoríparas. Y entonces se vio que efectivamente había una relación entre esas lesiones acroisquémicas que se dan fundamentalmente en los pies y el virus. Y que de esa relación pues había una lesión a nivel del endotelio vascular. Normalmente estas lesiones en estos grupos, como he dicho, tenían un pronóstico bastante bueno. Aquí es un poquito el resumen. He comentado que eran asimétricas, podían ocurrir en un pie, en una mano, pero no del lado contrario. Fundamentalmente eran en pies. La sintomatología era variable, en algunos eran asintomáticos, otros dolor, y lo que más se producía era picor. La aparición era tardía. Este inicio tardío, de alguna forma, puede explicar aquellos pacientes que he comentado que dieron PCR negativa, porque se ha visto que en los pacientes jóvenes, debido al estado de hiperinmunidad, entre comillas, a veces se segrega mucho, hay una mayor cascada inflamatoria con segregación del interferón 1 y eso de alguna forma facilita la eliminación rápida del virus, por lo que entre que el inicio era tardío y que había una eliminación rápida del virus, posiblemente esas PCRs negativizaran y no podían positivizar, y era lo que explica de alguna forma la cohorte que se estudió en Valencia. Y el tratamiento, en el caso que se necesitara, pues eran corticoides y pues si había una sobreinfección porque había un rascado, pues se podían asociar antibióticos tópicos. A veces se daban en dedos aislados o de una forma un poco asimétrica, no tenía por qué afectar a todos los dedos y sí parece que era más de la parte pues, metatarsiana de estas zonas. Otra lesión que me gusta destacar, aunque nosotros no la hemos visto en la oficina de farmacia, pero son las lesiones de bedoides y esa piel purpúrica. Estas lesiones no las vemos porque normalmente ya se dan en pacientes más mayores acompañados ya de una clínica respiratoria sistémica, es decir, un paciente que está ya con una patología respiratoria. Normalmente cuando haces una analítica, vosotros sabéis que como factores de las analíticas, factores que se valoraban a la hora de establecer la gravedad o no gravedad o la posibilidad de complicarse o no complicarse de los pacientes COVID positivos en los hospitales eran pues el valor de dímero D, de ferritina, la proteína cerativa, la LDH. Pues cuando aparecían, por ejemplo, los dímeros D y aparecían ya estas lesiones necróticas, de alguna forma indicaban que iba a ser un paciente muy candidato a UCI, un paciente candidato pues, a las unidades de respiratorias avanzadas. Normalmente, si os fijáis, en estas lesiones purpúreas se produce una oclusión vascular que da lugar pues, en un momento dado a una necrosis por una falta de irrigación. O sea, que eran lesiones que en muchos casos eran lesiones ya irreversibles. Ya ese dedo ya no recibía irrigación y era un signo de mal pronóstico y aparte de un proceso pues ya más grave. Estos pacientes normalmente ya cuando empiezan a presentar este tipo de lesiones son pacientes donde ya hay una hipercoagulabilidad y son pacientes que ya están anticoagulados. Como sabéis, una de las principales complicaciones del COVID son los procesos de trombosis y de aquí de alguna forma pues ya se veía esos efectos trombóticos. Cuando se hacía una analítica también se veía un aumento de fibrinógeno. Sabéis que el fibrinógeno por efecto de la trombina pasa a la fibrina y se acumula ya en estos trombos, ya se ven aquí y que normalmente iban acompañados también pues o en algunos casos de un tromboembolismo pulmonar y con riesgo de una trombosis venosa profunda. ¿Vale? Aquí, como he dicho, el tratamiento sería tanto anticoagulación y medidas de soporte de estos pacientes que están un poco más complicados.
Otra forma de que se vio, otro patrón que se repetía y con relativa frecuencia eran frecuencia en estas lesiones vesiculares que son parecidas a las lesiones de la varicela, ¿vale? Que fundamentalmente estaban en el tronco, pues la tríada clásica de prurito, dolor, quemazón. Aquí ya hablamos de pacientes de mediana edad y que a veces tienen un inicio precoz, es decir, un paciente que podía llegar pues con un posible enfermedad viral, con esta lesión vesicular generalizada a nivel troncal, pues era un candidato, a pesar de que no hubiera desarrollado esa enfermedad o esa sintomatología respiratoria, de tener COVID. Todo esto también teniendo en cuenta en el contexto en el que estábamos o en el que estamos de pandemia. El tratamiento en estos casos pues, es un tratamiento expectante, es decir, se va valorando el paciente, la saturación, y en función de eso pues ya son pacientes que son ambulatorios o son pacientes que son candidatos a ventilación por el hospital. Si ves que corro mucho, Tomás, me lo dices. No, va bien. Vale, en cuanto a la erupción urticarial, sabéis que las urticarias normalmente son lesiones que duran unas 24 horas. Aquí también aparece una distribución a lo largo del cuerpo, fundamentalmente en el tronco y en la zona proximal de las extremidades, simétrico, como muchas urticarias, tiene un prurito. Podía aparecer de una forma precoz o de una forma un poco más tardía. También hay que tener en cuenta que estos pacientes, cuando ya ha aparecido de una forma tardía y con una clínica respiratoria compatible, estos procesos urticariales también había que descartar que no fueran, fueran iatrogénicos, es decir, un paciente que está ingresado, que ya está con una medicación, que está con una fluidoterapia, que probablemente tenga una antibioterapia asociada porque ya tiene pues, una neumonía asociada a la viriasis y a la etapa inflamatoria, pues ya recibe mucha medicación y a veces también confundimos urticaria por COVID a urticaria pues, de origen iatrogénico o toxicodermia, ¿no? Pero bueno, estas reacciones urticariales también han sido frecuentes, también aparecen en muchos virus y el tratamiento, pues si había picor, pues eran antihistamínicos orales. Luego aquí otra lesión, que es los exantemas maculopapulares. Son exantemas pues, que también se distribuyen por el tronco, rostro, extremidades. Aparecen pues, unas máculas que son como unas manchitas, que no tienen relieve, que tienen un color diferente al color de la piel, y luego lo que son las pápulas, que ya se ve pues, que tienen un cierto relieve, que son rojitas y tienen tendencia a agruparse y a formar el eritema. También aparecen en adultos y solían acompañar a la clínica respiratoria. El tratamiento fundamentalmente era pues, un tratamiento sintomático, con corticoides tópicos o orales y antihistamínicos orales pues, en el caso del picor. ¿Vale? También son algunos, la verdad que algunas de estas patologías, sobre todo exceptuando las dos primeras, donde sí hay un claro afectación a nivel vascular, son signos que aparecen en muchas infecciones que no tienen por qué ser el COVID y en muchas infecciones que son propiamente virales. ¿Vale? Aquí esta diapositiva me ha gustado, es una publicación que se lee en The Lancet y si veis aparecen, bueno, hay dos fotografías, en la parte de la izquierda tenemos los cuartiles y de alguna forma da una visión un poquito visual de cuál era el tiempo medio que duraban estas lesiones que he citado anteriormente. Por ejemplo, lo que es la perniosis, como veis, pues es de las que duraba más tiempo. Incluso en la gráfica de la izquierda a la derecha se ven que tiene unos outliers que se llegan a 150 días, hablamos de 5 meses. Estos serían pacientes con un COVID largo, COVID persistente, que presentan lesiones posteriores a lo que sería la duración normal de la enfermedad. Normalmente el tiempo medio de todas formas está sobre unos 15 días, de 15 a 30 días con los pseudosabañones. Y veis a la derecha pues las lesiones de este paciente y cómo a lo largo del tiempo pues realmente a veces hay como una mejoría y cómo incluso existía un retroceso, ¿vale? Y aquí también hablamos de un paciente que lleva 133 días con el eritema pernio secundario a la infección por COVID, o sea que hay pacientes que realmente estas lesiones les ha durado pues bastante tiempo.
Bueno, me ha parecido a mí muy interesante todo el repaso que has hecho de las patologías cutáneas más comunes causadas por el COVID y a ver si nos podrías hablar un poco del tema del efluvio telógeno que también pues, en ocasiones se ha visto relacionado con el COVID y también con otro factor que me gustaría conocer tu opinión, que aunque no es un tema que relacionado directamente con piel, sino con mucosa, me gustaría saber un poco tu opinión también sobre la lengua COVID. Ah, bueno, sí. Bueno, una de las cosas que ha preocupado mucho durante esta pandemia ha sido el tema de la caída del cabello. Aquí he puesto la foto de Jude Law, que bueno, la he puesto porque me gusta el actor, aunque yo creo que este no sería un efluvio, sino él ya tiene una androgenética, pero bueno. El efluvio telógeno, como, bueno, de hecho hubo he puesto a la derecha el protocolo del Consejo, que ya está colgado, como ha dicho Tomás anteriormente, en la web de Portal Pharma y en la zona de la vocalía. Y bueno, hubo una charla de Sergio Bañó hace 2 semanas aproximadamente donde explica esto estupendamente. Efectivamente, el trastorno de caída de cabello que más se ha visto durante este último año es el efluvio telógeno. Tiene una peculiaridad. Aquí sabemos que lo que es el ciclo del cabello, que va de la fase anágena, catágena y telógena, lo que ha habido con el COVID y con las situaciones que han rodeado al COVID, ya sean de estrés, sobre todo de estrés, de incertidumbre, ha sido que esa fase, ese ciclo del cabello se ha acelerado, de forma que algunos algunos cabellos han pasado directamente a la fase telógena y pacientes que habían pasado el COVID a los 2 o 3 meses han tenido una caída abundante de cabello, con lo que les ha originado pues, una cierta inquietud. Entonces, realmente nosotros como farmacéuticos, una de las cosas que tenemos que hacer, independientemente del tratamiento que ponga ahí, pues es de alguna forma tranquilizarles, recordarles que el efluvio en sí es un proceso, no es una alopecia cicatricial, sino que es una alopecia reversible y que esa persona pues va a ir recuperando el cabello y ese pelo va a volver a nacer de forma posterior. Como he dicho, fundamentalmente, pues que ha afectado a la caída esta del efluvio telógeno, pues siempre hay una predisposición para toda enfermedad genética, pero fundamentalmente los factores emocionales, el estrés, los factores ambientales. Hemos pasado una temporada donde la comida, pues tal vez se ha comido un poco peor. Y todo esto, pues más la propia enfermedad del coronavirus, pues da lugar a esa caída de cabello. Si tuviéramos que aconsejar un tratamiento, pues fundamentalmente a nivel de tratamiento no farmacológico, pues serían complementos alimenticios que ayudan un poquito a que este cabello pues aparezca de una forma más fuerte, pues con metionina, vitaminas del grupo B, zinc, hierro. Y en el caso de que la caída ya sea más profusa, pues sí se puede indicar minoxidil al 2% en mujeres o al 5% en hombres vía tópica. Recordarles también que a pesar de que cuando ellos se laven el cabello van a notar una caída mayor, o sea, porque a veces como se produce esa caída, lo que tiende la persona o el paciente es a no lavarse el cabello con tanta frecuencia, porque cuando se lava el cabello pues parece que se le cae más el pelo. Y entonces lo que pasa es que si retiras o alargas esos periodos, pues ¿qué pasa? Que el día que te lavas el pelo pues sale muchísimo más y les da la impresión de que la caída es mayor. O sea, recomendarles un champú suave y que laven el pelo con la mayor regularidad o con la regularidad que tenían antes del propio efluvio y que tengan un poquito de paciencia, ¿no? O sea, ayuda también a nivel un poquito psicológico y que ese cabello volverá a aparecer. Independientemente del efluvio telógeno, debido también a las mismas causas de estrés, algunas patologías como la alopecia areata pues han visto como unas reactivaciones, a veces tienen un curso un poco insidioso y en algunos casos pues sí ha habido mayor pacientes con alopecia areata, pero fundamentalmente por esos condicionantes de estrés y de ansiedad a la que nos hemos visto sometidos en el último año. En cuanto a lo que me has comentado de la mucosa, de la lengua COVID, es una cosa muy curiosa, porque además yo creo que es una cosa que no le hemos tratado tanto, ¿no?
Y sin embargo, por ejemplo, en la nueva variante británica sí he visto varias publicaciones donde lo ponen como un signo que aparece con más frecuencia. Sabemos que la lengua tiene un número elevado de receptores del enzima convertor de angiotensina 2, ¿vale? Que sabemos que, digamos, es la cerradura, de alguna forma, a la que se une la proteína S de la espícula del coronavirus. Entonces, en pacientes con COVID se han visto pues, que presentan como esas lenguas geográficas que vemos en la figura de la izquierda, ¿vale? Pues con una glositis, o sea, con un agrandamiento de la lengua, con determinadas depresiones en la parte del contorno, y en algunas ocasiones aparece también algunos pacientes con la figura de la derecha, que hay una pérdida de papilas gustativas en forma de parches, y la vemos ahí, esa pequeña glositis, ya se ve una lengua como más agrandada, como más inflamada, y esa destabilización de la lengua. Recordar que uno de los signos y síntomas más característicos del COVID pues es la geusia, la falta de sabor, o la disgeusia, que es la alteración del sabor. De alguna forma, estos episodios van paralelos a esos procesos del sabor de la lengua y se van solucionando a medida que se va recuperando pues ya el sabor de los alimentos. Son procesos reversibles y son llamativos, o sea que también es una cosa que probablemente nos vengan a consultar, y ya digo que con la variante británica, que aparentemente ya empieza a ser mayoritaria en muchas de nuestras comunidades autónomas, pues que probablemente empecemos a recibir preguntas al respecto, y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como un posible signo de infección aguda de coronavirus. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante todo el tema de la lengua COVID. Sí, y sí, sobre todo es una cosa... Sí, para ir conociéndola, sobre todo ahora que la variante británica está siendo la más importante en nuestro país, pues saber un poco que puede desarrollar lengua COVID, ¿no? Sí, porque tal vez tenemos muy claras las patologías cutáneas, lo del efluvio, pero tal vez el tema de la mucosa oral no lo teníamos tan presente, y es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta a partir de ahora. Vale, a ver, últimamente hemos oído hablar de muchos términos asociados al COVID, y uno que me ha llamado bastante la atención y del que veo que hay diferentes preguntas es sobre el COVID largo o persistente. Explícanos, por favor, qué es y en qué puede afectar a la piel. Bueno, sí, la verdad que el COVID largo persistente es una cosa que ahora mismo se habla mucho, porque se ha visto que en pacientes que han pasado el COVID, incluso algunos que lo han pasado de una forma más o menos sintomática, pues que una vez ya han superado la enfermedad, pues a las 4 semanas siguen teniendo una serie de síntomas que permanecen en el tiempo. Síntomas que, como veis en la fotografía, en la ilustración de la derecha, van desde fatiga, dolor de cabeza, problemas de insomnio, artralgias, e incluso personas que, aunque no sean de COVID largo, debido a que en el COVID se produce, como sabemos, un estado de hiperinflamación, han debutado con determinadas enfermedades reumáticas y determinadas enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de esos signos que permanecen en el COVID largo persistente, hay un 12% que presentan alteraciones en la piel. Alteraciones en la piel que pueden ser alteraciones urticariales, alteraciones, como hemos dicho antes, la perniosis de ese paciente que lleva 133 días con un pseudosabañón. Bueno, el efluvio telógeno, aunque eso ya afecta más a la parte del cabello, alteraciones a nivel de la mucosa oral. O sea que tenemos aquí hay un artículo que son secuelas en adultos 6 meses después del JAMA, de la infección, y realmente es muy interesante porque es lo que nos vamos a encontrar probablemente a partir de ahora. O sea, identificar esos pacientes que han pasado COVID, que acuden a la farmacia con una serie de síntomas, signos específicos que no tenían antes, pero que han debutado o que han permanecido después de padecer la enfermedad, y de alguna forma identificarlos y ayudarlos. En los hospitales grandes ya están apareciendo las unidades COVID para este tipo de pacientes, para tratarlos. Y una cosa curiosa es que realmente lo he intentado, pero no le encuentro mucha explicación, es que a muchos pacientes con COVID largo persistente, a la hora de administrarles la vacuna, parece que esta sintomatología se ha de alguna forma aplanado, ¿vale? Ha disminuido. Ya algunos dicen pues, que se tiene un componente de alguna forma psicosomático, la verdad que yo no lo sé.
pero es verdad que algunos responden bien a la vacunación a la hora de este COVID largo persistente. Así que, bueno, de alguna forma pues se abre un poco de ventana de esperanza para estas personas que algunas llevan desde marzo del año pasado con determinadas patologías que han debutado y que no son capaces de superar. Muy bien, Sandra. Hemos repasado cuáles son las patologías causadas directamente por el COVID, pero esta pandemia nos ha obligado a utilizar, como tú bien sabes, diferentes sistemas de protección individual, los famosos EPIs. Y ha surgido una patología cutánea asociada a los equipos de protección. Empecemos por la mascarilla, el famoso mascné. ¿Solo nos acenta la mascarilla produciendo acné? ¿Hay más patologías? ¿Qué nos puedes contar de todo lo que sea patología asociada con uso de mascarilla? Bueno, la verdad que hay muchas. O sea, lo que pasa es que el masné tal vez sea la que más se ha hablado, ¿vale? Pero hay, o sea, con el tema de los equipos de protección, han ocurrido dos cosas. Primero, que había patologías que ya existían y que debido a las condiciones, ese microclima que crea la mascarilla, han empeorado, o pacientes que han debutado con determinadas dermatosis en la piel que no tenían antes. Aquí un poquito explico lo que es la mascarilla, el ordenador, el gel hidroalcohólico, ¿no? Estos elementos. Bueno, el ordenador ya todos como que lo utilizamos mucho, pero la mascarilla y el gel se han convertido en compañeros diarios de nuestra rutina. ¿Qué pasa con la mascarilla? Bueno, pues realmente la mascarilla, cuando tienes la mascarilla puesta, nosotros estamos respirando, se convierte, hay un ambiente más húmedo, la temperatura de esta zona aumenta, la piel sigue transpirando, parece que hay un aumento de pH, además se produce una fricción. Todos estos elementos de alguna forma son un microclima para un caldo de cultivo para que determinadas bacterias, hongos o ácaros que de forma simbiótica estén en la piel, pues de alguna forma puedan multiplicarse y dar lugar a determinadas enfermedades de la piel, como el caso del Cutibacterium acnes, que está aumentado en pacientes con acné, la malassezia, en el eczema seborreico, incluso otros hongos con tiñas faciales, y el Dermodex follicorum, que como sabéis es un ácaro que está muy presente o está sobrepresente, como digamos, tiene en la rosácea. Vamos a ver, hay una publicación aquí, el International Journal of Dermatology, donde de alguna forma, lo voy a explicar un poquito así breve, explicaba cómo cambiaba lo que es la microbiota de la cara sin mascarilla a cuando se utilizaba la mascarilla, y además cómo se modificaba en función del tipo de mascarilla. O sea, si entráis y veis el artículo completo, es curioso porque en función del tipo de algodón y en función del tipo de tratamiento había unos patógenos que de alguna forma se imponían a otros, o sea, no patógenos, flora saprófita que se imponía a otros y generaba pues mayor o menor patología asociada. De todas formas, pues se ha visto que este proceso oclusivo de la mascarilla pues ha dado lugar a un incremento pues de dermatosis, como han sido pues el masné, la rosácea, la dermatitis, como explicaré posteriormente. Yo creo que masné, yo te voy a explicar ya, bueno, una cosa que igual no sabías, Tomás. Masné es la mezcla de mascarilla y acné. ¿Sorprendido? No responde. Bueno, el masné es un término anglosajón donde, bueno, pues es más de mascarilla y ne de acné. Fundamentalmente, cuando hablamos de masné nos referimos al acné mecánico, ¿vale? El que he puesto en la parte inferior. De todas formas, por la utilización de la mascarilla, puede ser que pacientes con un acné vulgar, que sean personas pues, jóvenes, adolescentes, pues realmente ese acné vulgar haya empeorado pues, por lo que hemos comentado, lo que he comentado de esa humedad, de ese incremento de secreción sebácea, y pues empeoren las lesiones que tenían previamente. Aparecen en forma de comedones, de pápulas, de pústulas o de nódulos. Cuando nos referimos al masné concretamente, nos hacemos referencia al acné mecánico, ese acné inflamatorio que tiene mucho que ver con lo que es el roce de la mascarilla en la piel. Este acné fundamentalmente aparece en las mujeres ya maduras,
como yo, que todavía tengo aquí una marca de alguna pápula, donde que ya teníamos olvidados nuestro acné de nuestros tiempos mozos y de repente pues nos hemos encontrado que nos empiezan a aparecer pues muchos granitos en la zona fundamentalmente perioral y del mentón. En este acné, pues aparte, evidentemente, aparte del roce con la mascarilla, facilita, pues, por supuesto, todo el resto de condiciones que crean la mascarilla de humedad, de temperatura, de pH. También decir que estas pápulas o pústulas tienen una duración de 10 a 14 días aproximadamente, o sea que paciencia, y que suelen pues variar un poquito, sale esa forma aguda, luego ya cambia un color como rosáceo y al final se acaba quedando pues como un color marroncito que desaparece. Independientemente que llevéis mascarilla, y como os voy a comentar posteriormente, es importante que os pongáis protección solar para que no quede una pigmentación inflamatoria después de estas lesiones. Recomendaciones cosméticas, pues fundamentalmente la recomendación fundamental para este tipo de acné, para todos los acnés, es la limpieza, ¿vale? Limpieza si puede ser con signos de pH ácido. ¿Por qué ácido? Porque la bacteria que aumenta mucho en el acné, como he comentado antes, es una bacteria que se alimenta fundamentalmente de ácidos grasos, que se mueve bien en un medio básico y que si de alguna forma acidificamos ese medio mediante el Signet, pues de alguna forma evitamos que prolifere. Deciros también que aunque utilicemos un Signet de pH básico, en minutos la propia piel con la transpiración va a equilibrar ese pH. Siempre la textura del gel pues es la textura que prefiera el usuario, ¿sabes? Porque o sea, hay personas que les gusta más un gel, hay que les gusta más un pan, en fin. Y lo del aloe de limpieza me parece interesante porque la doble limpieza, que fundamentalmente el primer producto que aplicamos es el producto con una base más oleosa, aunque no aporte grasa, como por ejemplo los aceites, eliminan, digamos, esta parte de sebo, también si hay maquillaje o bien si se utiliza un protector que sea waterproof, y luego pues utilizamos la segunda limpieza, que ya es más con un vehículo más hidrosoluble. Recordaros, bueno, no voy a insistir mucho en los tratamientos porque ya los conocéis, están los peróxido de benzoilo y ácido acelaico como tratamientos farmacológicos de indicación farmacéutica, y luego pues de utilizar hidratantes ligeras, cremigel, pues con determinados componentes que sean seborreguladores, queratolíticos. En el caso de complicación y que las lesiones pues, sean más nodulares, quísticas, o afecten a la calidad de vida del paciente, por supuesto, derivación al médico. Y una cosa que me parece muy importante en esto es el tema de la protección solar, tanto para el acné vulgar de los adolescentes, porque yo creo que es una gran batalla, sobre todo para los padres que tenemos hijos en esta edad, porque realmente ellos el atractivo lo asocian al sol, e incluso con acné, sin acné, la protección, no estás tú para poner la protección, y esto realmente sí se queman e incluso se hacen marcas por ese acné inflamatorio. En cualquier caso, la protección siempre con un factor de protección 50 más, con texturas no grasas, que sean toque seco y de muy fácil reaplicación. ¿Vale? Bueno, una cosa que sí me gustaría con el tema de las mascarillas es que, aparte del tratamiento que he dicho anteriormente, una serie de recomendaciones al paciente, ¿vale? Que es intentar airear la mascarilla de vez en cuando. Nosotros realmente con los farmacéuticos pues tenemos pocas posibilidades de quitarnos la mascarilla. Bueno, siempre que, al decir airear el rostro, siempre que se cumplan todas las condiciones, por supuesto, de precaución individual. Utilizar las mascarillas del tiempo que aconseja el fabricante, porque las mascarillas que hemos dicho que es un caldo de cultivo, si una mascarilla, por ejemplo una FP2 que se aconseja 8 horas, la llevan 18, 24 horas, pues ya podemos limpiar muy bien la cara, que a la medida que nos pongamos la mascarilla nos ponemos el plastón de bacterias dentro. O sea, que todas las mascarillas, en función de si son higiénicas, quirúrgicas o las FP2, pues el tiempo indicado por el fabricante, intentar que estén bien ajustadas para evitar lo que es el roce, que puede facilitar, como he dicho, esa lesión mecánica, la higiene del cabello, evitar los flequillos para el acné en esta zona, y sobre todo pues siempre la dieta, que sea una dieta equilibrada y rica en antioxidantes, como sabéis, pues que también van muy bien para todo el tema del control del acné.
Otra lesión que se ha visto, pues que ha aparecido o que bien ha empeorado en algunos pacientes, pues es lo que es la rosácea, que os he puesto, como la rosácea es, también se ha hecho hace poco se hizo un webinar al respecto de la rosácea y se ha colgado un protocolo. Voy a ir un poquito rápido para no extenderme mucho. Recordaros que hay 4 tipos de rosácea o de cuperosis: la eritema-telangiectasia, que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, bueno, debutan jóvenes, piel clara, ojos azules, la pustulosa, aquí he puesto el príncipe Charles, ocular, Daniel Martín, y rinofima, que es que, bueno, yo sí, a mí me gusta mucho este actor, Carl Maiden. Si los que somos un poco boomers o ya tenemos unos 40 y pico más, y que hemos visto mucho cine en nuestra etapa infantil, infanto-juvenil, es uno de los actores que a mí, por ejemplo, cuando no conocía lo que era rosácea, sí es verdad que me había fijado que este actor tenía una nariz que me llamaba la atención. Evidentemente yo en ese momento no sabía que era un rinofima, pero ahora cuando me viene a la imagen un rinofima, sin duda me viene a la memoria este actor secundario, Carl Maiden, que era fabuloso. Me voy a centrar en la rosácea eritema-telangiectásica porque tal vez es la que vemos más en la oficina de farmacia, aunque, como he dicho, puede haber aparecido o empeorado cualquiera de las 4 anteriores, ¿vale? Aquí, en esta rosácea, pues también afectan pues, factores ambientales como la humedad y el calor, el estrés. Se ha visto que la rosácea tiene como, bueno, lo que es sabemos que en estas alteraciones por la mascarilla se produce lo que es una disbiosis, es decir, que aparecen el equilibrio entre la flora saprófita de la piel, pues se rompe por determinados agentes externos, como pueden ser los que hemos citado anteriormente. Entonces, los pacientes con rosácea tienen aumentado más o menos 5 o 6 veces el ácaro de Modex follicularum, con lo que se ha asociado la rosácea al aumento de este ácaro. De todas formas, la rosácea es una enfermedad que también está asociada con hay postulados que la asocian con la microbiota intestinal. Se dice que a veces el hecho de que tengas una microbiota intestinal alterada, que produzca una disbiosis, que en algunos casos da lugar a una permeabilidad intestinal mayor, con lo que pueden pasar de determinadas bacterias por translocación o fragmentos a lo que es el torrente sanguíneo y generar reacciones inflamatorias. Entonces, aquí pues ya no se sabe muy bien si la reacción inflamatoria previa producida por la disbiosis intestinal provoca esas cadenas inflamatorias y el incremento de Modex, o es lo contrario. Lo que se ha visto es que están en estos pacientes tienen incrementados el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8, y que el factor de necrosis tumoral alfa es muy angiogénico y de alguna forma explicaría las telangiectasias que aparecen a nivel de lo que es la mejilla, ¿vale? Entonces, estos pacientes pues tienen factores inflamatorios alterados, y bueno, ya sabemos que pacientes con rosácea pues a veces en situaciones de estrés emocional se ponen más rojos cuando toman alcohol, cuando fuman, alimentos procesados, picantes, en fin. Hay una serie también de hábitos dietéticos que pueden empeorar, pero ya un problema que está previamente subsistente. Pues deciros que estas en algunas han debutado y en otras pues simplemente que con la mascarilla pues han empeorado de forma significativa. En cuanto a las recomendaciones, también recordaros que hay un protocolo en la página web del Consejo que tiene las nociones más básicas, y si no, os animo a que veáis el webinar, que está muy bien explicado, el webinar de la rosácea. Siempre así, pues un poco rápido, la higiene suave, en tratamiento el ácido acelaico en la mácula papular puede estar indicado. Muy importante, la rosácea, la hidratación. Podemos también recomendarles algún tipo de maquillaje para que puedan de alguna forma disimular esas imperfecciones, que también pues, les ayudan a incrementar su autoestima. Y también muy importante en la rosácea, la protección solar. Muchas gracias, Sandra. Veo que tenemos claro el tema del mascné, el tema de la rosácea, pero aparte de estos 2 temas, que principalmente son los 2 más importantes, en la farmacia comunitaria también nos hemos encontrado con pacientes con dermatitis periorales, herpes labiales. ¿En qué consisten? ¿Qué relación tienen con el uso de la mascarilla?
y qué tratamiento pueden tener. Sí, la verdad que se ha visto, bueno, como es que han aparecido tantas cosas que ya nunca sabíamos, pero bueno, es verdad que el uso de la mascarilla ha traído muchísimas alteraciones o empeoramiento de lesiones previas, ¿no? La dermatitis perioral, pues es, imaginaros, estas pápulas y pústulas inflamatorias o manchas pues, que aparecen alrededor de la boca. Normalmente nosotros lo hemos visto mucho anteriormente en los niños, que con la saliva y eso, pues las madres vienen muy preocupadas porque el niño pues tiene toda esta parte de la boquita como quemada y realmente afectan fundamentalmente a mujeres y a niños. A veces incluso, bueno, pues se ha asociado mucho al uso de corticoides tópicos, porque a veces se utiliza el corticoide tópico para otra afectación y lo que aparece es una dermatitis perioral secundaria a ese corticoide. También mujeres que toman anticonceptivos orales y también como una reacción a determinados cosméticos. Hay que decir que es algo benigno, que es reversible, que no es transmisible. Muy importante recordar que a veces como pueden aparecer reacciones eczematosas y a veces pues, se tiende mucho a tirar de corticoides de baja concentración que están totalmente indicados el uso de esteroides tópicos e incluso se han visto que aparecen en personas que toman esteroides inhalados, imagínate. Si hubiera que tratarlo, pues fundamentalmente lo que decimos siempre, pues un Signet, un jabón sin jabón o con tensativos sintéticos, que pues que se sequen la piel, se la laven pues con mucho cuidado, que se seque a toquecitos con toallas muy suaves. Normalmente pues hidratar esa zona, siempre sin corticoides, y ya cuando haya cuando ya haya un empeoramiento y ese proceso pues se alargue mucho en el tiempo, habría que hacer una derivación médica y normalmente pues se trata con metronidazol tópico, con tetraciclinas orales y con inhibidores de la calcineurina fundamentalmente. Pero aquí ya sería el médico el que pondría el tratamiento. En cuanto a los herpes, es verdad que hemos visto este año muchísimos herpes. Sabemos que el herpes, bueno, pues el herpes es, la causa del herpes labial es el herpes simplex tipo 1. Normalmente el herpes, pues la primera infección es de la niñez y ese herpes pues queda ahí de forma latente en las raíces nerviosas, se acumula en los ganglios y puede estar dormido durante años y años, pero luego hay un desencadenante que puede ser, pues bien, una infección vírica o bacteriana, con una disminución de defensas, una situación de estrés, pues que dé lugar pues a que ese herpes de alguna forma pues vuelva a salir. Pues en este caso, realmente estos herpes, independientemente de la mascarilla, pero también están muy relacionados con la situación que hemos comentado de distópica, de estrés que hemos vivido en el último año, donde personas que tenían igual esos herpes, pues de una forma latente durante largo tiempo, pues de repente han proliferado. De todas formas, la humedad y esto pues también es un factor de alguna forma coadyuvante a la aparición del herpes. Para tratarlos, realmente el herpes en personas sanas, el herpes suele ser un proceso autolimitado. Siempre recomendarles sobre todo pues la higiene, que no se rasquen, porque a veces el herpes pues sí es autolimitado, pero si hay un rascado, lo que podemos provocar es una infección por un estafilococo aureus y luego pues que se produzca, que sea peor, ¿no? Y que tengamos que tratar la infección con un antibiótico tópico. Las temas de ciclovir, que aunque tampoco tienen una efectividad, pues, pero bueno, algo pueden ayudar. Y luego pues el tema de los apósitos hidrocoloides, los líquidos, y si a la persona pues le molesta pues algún analgésico, un paracetamol de 500. Y ya cuando ya hay un dolor que permanece y que ya vemos que sube hacia arriba o que puede alcanzar a lo que es el trigémino, pues derivación médica, porque probablemente le prescriban pues o aciclovir o valaciclovir oral, pero esto ya es médico. Y muy importante en el tema de los herpes, el tema de la protección solar, porque a veces el tema del sol intenso también les hace aparecer estas lesiones, tanto profiláctico para que no aparezcan, como durante el tratamiento pues para facilitar la curación del herpes. Bien, veo que ya hemos hablado de acné, de rosácea, de dermatitis perioral y herpes, pero además hemos visto en las farmacias durante este último año un aumento importante de dermatitis seborreica y atópica, está especialmente en los niños. ¿Qué relación hay de estas dos patologías con el uso de la mascarilla?
Bueno, la dermatitis seborreica, bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica. Decimos que es de etiología desconocida, pero sí se ha visto que, como hemos dicho, lo que es nuestra microbiota de la piel, formada por microorganismos saprófitos que viven más o menos en equilibrio, que para unas cosas van bien o para otras cosas van peor, pues en el caso de la dermatitis pues, se ve un aumento de malassezia, y concretamente los metabolitos de la malassezia, cuando se ponen en contacto con la piel, pueden penetrar y dar lugar a irritación y a inflamación. Se ha visto muchas dermatitis seborreicas en rostro. Aquí me refiero al rostro, pero realmente las dermatitis seborreicas se han incrementado a nivel también, pues, por ejemplo, del cabello. Factores, pues realmente volvemos a lo mismo, a esa malassezia, esos hongos que tienen aquí, pues imagínate una humedad y un caldo de cultivo pues fenomenal para que se reproduzcan, asociado a lo que es todo el esposoma que ha venido en los últimos meses, de factores hormonales, ambientales, el estrés y la alimentación desequilibrada, ¿no? Cuando puse la primera diapositiva de la portada del New Yorker, una de las cosas que aparecía era el tema de la comida basura. Yo creo que este último año hemos comido peor, o supongo que con la excusa de la enfermedad o esa del COVID, pues sí se ha comido como comida tal vez más, no se puede generalizar porque esto es injusto, ¿no? Pero más bebidas, más alcohol y tal vez comida pues un poco más procesada. Y bueno, todos estos desequilibrios pues han hecho que realmente aparezcan como estas escamitas grasientas, blanquitas, con mayor proporción pues alrededor de lo que son las aletas nasales y en la parte de alrededor de la nariz. Pues el tratamiento fundamentalmente una limpieza suave y pues de tratamiento farmacológico, indicación farmacéutica, pues lo que está ahí reflejado, el sulfuro de selenio, peritoneo de zinc, peróxido de benzoilo, bueno, pues buscar reguladores y algunos ingredientes cosméticos como la queloamida que van francamente bien. Y ya cuando ya exista pues una alteración de la calidad de vida del paciente o las lesiones empiecen a ser más extensas y estén más agravadas, pues una derivación al médico. En cuanto a la dermatitis atópica, pues es verdad que los niños han sido uno de los protagonistas de este último año, ¿no? Porque realmente para un adulto supongo que es complicado ponerse en un cuerpo de un niño, pero realmente estos niños que han entrado en esas clases con mascarilla después de muchos veces sin ver a sus compañeros, con un orden, una serie de reglas, no pueden jugar bien en el patio, la comida, en fin, realmente ellos han sido, aunque sean los niños tienen una mentalidad muy plástica y son capaces de adaptarse mucho mejor que los adultos a los cambios, sí ha sido una época pues, de un determinado estrés y de cambios. Y eso, pues además, hemos visto en la población infantil que si bien a principio de curso pues, utilizábamos mucho las mascarillas higiénicas de tela que cumplían normativa, a medida que la pandemia, sobre todo en esta cuarta ola, que probablemente haya sido la que ha tenido mayor número de pacientes y más incidencia, y en zonas del sur como donde yo resido, donde prácticamente la primera persona advertida, la verdad que esta última ha sido bastante fuerte. Incluso los profesores recomendaban vía email que los niños fueran con mascarillas FP2. Entonces, todo el tipo de mascarilla, evidentemente, que sella más, que aumenta la humedad, el roce y el sudor, más el proceso de estrés por todo el entorno, pues hace que estos niños que por sí tienen una tendencia a tener esa dermatitis atópica, pues hayan presentado cuadros más graves y con mayor frecuencia. Sabemos que la dermatitis atópica es una alteración de la barrera cutánea de la piel, donde hay mayor pérdida de la agua transcelular, y que en estos casos pues se ha visto afectada pues también pues por múltiples factores, entre ellos pues la propia mascarilla y los cambios que se han producido en la rutina de vida de estos niños. Bueno, pues recordarles para ellos, en algunos casos he visto entre recomendaciones, lo digo porque me han parecido interesantes, en las zonas de contacto poner filtros, incluso filtros físicos, para que haya menor contacto de la mascarilla con la piel
incluso en algunos vaselina también. Me refiero sobre todo a las mascarillas que son más oclusivas. Como siempre, en el caso de la dermatitis, una higiene con jabones aptos para pacientes con dermatitis atópica, que no tengan perfumes, una buena hidratación, en caso de los niños las uñas muy cortaditas, utilizar protección solar incluso con la mascarilla, que esto no lo he dicho en las anteriores, la protección solar incluso con la mascarilla, porque la mascarilla no nos da una protección solar, una protección al 100%. Y en el caso de la dermatitis atópica, pues con mezcla de filtros físicos y químicos, e incluso algunos pues hay tendencia a utilizar ya exclusivamente minerales nanoparticulados, y también han aparecido filtros pues que actúan sobre la función barrera para evitar el contacto con el cloro y el empeoramiento de las lesiones. Así que, bueno, esperemos que poco a poco nos vayamos quitando las mascarillas, que no sé, y vayamos mejorando todo este tipo de afecciones cutáneas. Ojalá nos quitemos pronto las mascarillas. Ojalá pronto nos podamos ver pronto. Pero de bueno, cerca. creo que hemos hecho un buen repaso de las patologías asociadas al uso de mascarilla. Ahora voy a pasar al otro elemento estrella de la pandemia, ¿no? Los geles y las soluciones hidroalcohólicas. Desde que empezó la pandemia nos lavamos las manos de forma compulsiva, usamos geles y soluciones hidroalcohólicas a diario. En cualquier establecimiento que entremos tenemos que ponernos geles hidroalcohólicos. La gente ahora ha bajado un poco, pero hubo una época que iban con el gel hidroalcohólico todo el día en la mano. Bueno, esto ha llevado a un aumento de las dermatitis de contacto durante este año. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo lo has visto y cómo podemos tratarlas? Vale. Bueno, antes de pasar a esa, voy a hacer un pequeño inciso de una diapositiva que la puse porque me gustó mucho. Salud mental es importante para salud física. Lo digo porque, como he dicho anteriormente, hay muchas patologías cutáneas o patologías sistémicas como la psoriasis, el vitíligo, incluso el lupus, ¿vale? Que tienen una afectación cutánea que se han visto incrementadas por nuestra salud mental, fundamentalmente, tanto propiamente dermatosis, dermitis como enfermedades autoinmunes y bueno, recordar que para esto realmente el tratamiento, pues he puesto personalizado, el tratamiento es uno solo, pero intentar pues de alguna forma cambiar nuestros hábitos de vida, intentar tranquilizarnos y que nos afecte de alguna forma en menor medida a nuestra salud física. En cuanto a lo que has comentado de los geles hidroalcohólicos, es verdad que el año pasado por ahora, bueno, yo no sé, por ahora estábamos como locos buscando mascarillas y geles hidroalcohólicos. La verdad que ahí sí que los farmacéuticos pudimos tener todas las afecciones cutáneas porque estábamos hasta aquí de estrés con todo este tema. Entonces, al principio, como no, tampoco es que el conocimiento del virus, la verdad que en un año hemos aprendido muchísimo, porque al principio es que nos daba miedo tocar cualquier cosa, no fuera a penetrar por la piel, y es que existía es un virus tan nuevo que realmente no teníamos mucha evidencia y mucho desconocimiento de lo que realmente era o no era peligroso. Entonces, realmente es verdad que ahora parece que lo que es la transmisión a través de fomitis ha quedado como un poco secundaria y se ve que no hay que ser tan escrupuloso a la hora de las superficies, que es más complicado la infección por el virus. Sin embargo, estamos en la etapa de la protección respiratoria por el tema de aerosoles, pero al principio de la pandemia pues era como un poco locura, ¿no? Los geles hidroalcohólicos y el tema de los guantes. Entonces, es verdad que esa cultura de esa higiene, pues con alcohol, al principio no había soluciones hidroalcohólicas, bueno, las manos se ponía de todo, con soluciones diluidas de lejía que no se diluían porque así eran como más efectivas. Bueno, realmente se han hecho verdaderas barbaridades con las manos. Entonces aparecieron muchas dermatitis. Fundamentalmente, cuando hablamos de dermatitis por el uso de desinfectantes y de soluciones hidroalcohólicas, nos referimos a la dermatitis irritativa. Que la dermatitis irritativa en realidad es la consecuencia de exponer la mano a muchos irritantes, que igual no son tantos, pero como haces una exposición continuada a esos irritantes, al final pues aparecen esas irritaciones. La diferencia de la dermatitis alérgica no es una dermatitis inmunomediada, es decir, no
no es una dermatitis o sea, en la que participa la inmunidad, es una dermatitis irritante, donde hay una exposición de la piel al irritante y provoca pues esas lesiones que van apareciendo. Entonces ellas pues aparece un eczema, que no es más que una inflamación y que de alguna forma pues que hace que cuando tú, una piel eczemosa quemada por toda esa cantidad de desinfectantes, pues se pone la solución hidroalcohólica pues prácticamente que, bueno, que ve las estrellas, ¿no? Entonces estas dermatitis que antes se les llamaba, que hoy en día es totalmente imposible porque queda fatal, dermatitis de la mujer, del ama de casa, una cosa así, ahora sería políticamente incorrecto, pero bueno, son dermatitis asociadas fundamentalmente a determinadas profesiones, como pues personas que están en contacto con productos de limpieza, peluquerías, de la construcción, y bueno, en nuestro caso apareció pues por una higiene excesiva, compulsiva y obsesiva de las manos y del uso de soluciones hidroalcohólicas. A la hora de diferenciarla de la derecha, que es la alérgica, muchos pacientes piensan que son dermatitis alérgicas. Realmente la alérgica, como digo, es una hipersensibilidad retardada, donde hay un contacto con una sustancia que a veces es níquel, he puesto cobalto pero es cromo, parabenos, lanolina, donde ha habido, pues no sé, este anillo igual no me ha dado alergia, pero cuando dentro de 2 meses me da alergia porque en sí un acteno, una parte del anillo que puede ser níquel, pues de alguna forma a partir de ahora pues me va a generar una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que es retardada, ¿no? Pero lo que hemos visto nosotros durante la pandemia es la dermatitis irritativa de la izquierda. A la hora de tratarlas, pues un poquito, pues eso, jabones suaves, mucha hidratación, una hidratación correcta, masajear también las uñas y las cutículas. En algunos casos, pues si hay picor, pues recomendarles una hidrocortisona a baja concentración, algunos antihistamínicos. Si se produce esta tema de dermatitis donde la persona además está muy nerviosa y no para de picarse, pues algún tipo de relajante natural. Cuando hay un rascado y se produce infección, pues ya aquí sí habría que derivarlos al médico. Es verdad que a veces cuando están estas pieles llenas de escoriaciones nos da un poco de miedo el hecho de pensar que pueden tocar una superficie contaminada, porque ahí sí habría como un paso más fácil para que el virus pasara al torrente sanguíneo. Realmente eso no suele ser muy frecuente, pero en esos casos pues sí se pueden utilizar guantes que sean sin polvo. Si el paciente tiene alergia al látex, son hipersensibles, pues que sean de nitrilo. Y sobre todo, pues ya cuando ya existen estas lesiones, pues que se laven con agua y jabón, que retiren las soluciones hidroalcohólicas por el momento y bueno, y esperar que vaya mejorando. Aquí he puesto un cuadro de limpieza de manos 10, que no lo voy a nombrar, ahí lo tenéis, si lo queréis ver, de cuál sería pues la limpieza más adecuada en la higiene de manos. Muy bien, vamos a ver. ¿Estarás de acuerdo conmigo con que el COVID nos ha traído afecciones dermatológicas directamente relacionadas con la patología? También nos ha obligado a utilizar EPIs que nos han producido todo este tipo de afecciones dermatológicas que acabas de comentar, pero esto no termina aquí. También, debido al COVID, nos hemos visto obligados a vacunarnos. Aquí me gustaría que nos hablases un poco de qué efectos dermatológicos pueden producir las diferentes vacunas que tenemos hoy en día. Claro, ahora nosotros estamos ya, o sea, estamos estamos en multifase, ¿no? Estamos todavía con COVID, que previsiblemente vamos a tener un aumento de incidencia en las próximas semanas. Estamos con COVID largo y estamos ya vacunando, o sea, tenemos todos los ingredientes un poquito mezclados. Sí me gusta lo del tema de las reacciones dermatológicas a las vacunas, porque si bien ahora mismo la población vacunada pues todavía es un porcentaje muy bajo, pero en las próximas semanas, con la entrada ya más masiva de vacunas, vamos a tener muchos pacientes que acuden a la farmacia con determinadas lesiones y probablemente tengamos muchas preguntas. Deciros que, como sabéis, las vacunas pues, producen reacciones pues, más sistémicas, como dolor de cabeza, fiebre, pero que algunas también pues, afectan a lo que es la piel. Pues desde que aquí he puesto las 3, bueno, actualmente hay cuatro vacunas aprobadas por la EMA, la Comirnaty, Moderna, AstraZeneca y la última, la de Janssen-Cilag de Johnson & Johnson. Pues en muchas lo más típico pues es el dolor, la hinchazón, en el dolor de inyección,
En el caso de Comirnaty, pues puede aparecer también enrojecimiento y de menos frecuente, pues picor. Bueno, pues un poquito, las he puesto aquí, las he subrayado en verde, pues para que las tengáis en cuenta. Yo creo que de todas formas es recomendable para nosotros conocer las reacciones de las vacunas, porque de alguna forma aquellas reacciones que no sean tan propias o que no estén tan indicadas en la ficha técnica, es muy recomendable que como profesionales sanitarios comuniquemos los posibles efectos adversos. Sí llama la atención, bueno, pues la de Astra, porque puede aparecer picor también, y se produce también aumento de la sudoración. Y en la de Moderna es verdad que en algunos, sobre todo en el segundo pinchazo, han presentado erupciones cutáneas y un enrojecimiento severo en la segunda inyección. Sabéis que tanto Comirnaty como Moderna parece que la primera dosis es como un poquito más sintomática y la segunda las reacciones son más intensas. Sin embargo, AstraZeneca ocurre todo lo contrario. Aquí pongo la de Janssen Ciela, que todavía está en inglés porque la ficha técnica no estaba en español. Sabéis que es la de una única dosis y que aquí pues aparece a nivel de piel y de pues fundamentalmente el tema del RAS y de la hiperhidrosis también, como pasaba con AstraZeneca. Y la de la derecha, la foto de la derecha me gusta mucho, es un artículo del New England Journal of Medicine donde son pacientes de Moderna, ¿vale? Entonces, de alguna forma, se ve que el mismo paciente, en algunas ocasiones, para que veáis la variabilidad de síntomas, presentan unos eritemas que aparecen en la primera dosis, que en la segunda algunos desaparece, en algunos aparecen en la primera, aparece en la segunda sí, y en algunos pues en la segunda aparece más agravado que en la primera. O sea que aquí hay un dismorfismo en las lesiones, pero por norma general sí aparece alguna lesión en la zona de inyección, y creo que es interesante que sepamos más o menos manejarlas, por si, no más que manejarlas, identificarlas, por si nos preguntan a partir de ahora. Otra cosa que he querido y me he sentido obligada a comentarlo es que si vemos reacciones adversas a partir de ahora, que se va a iniciar la fase, digamos, más activa de vacunación, que como farmacéuticos, pues de alguna forma, pues que las comuniquemos. Aquí está la dirección de Notificarán, donde incluso, pues, un momentito, paso para atrás, donde se puede acceder como profesional sanitario, y esta que está aquí es como paciente, y si es una reacción adversa debido a la vacuna te sale un desplegable. ¿Vale? Es importante para identificar, como son medicamentos relativamente recientes, para identificar vacunas, o sea, reacciones que no estaban en la ficha técnica, o bien que su frecuencia es mayor a la expresada en la ficha técnica. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, me ha gustado incorporarla, y os animo a que los farmacéuticos seamos muy proactivos en la comunicación de reacciones adversas. Aquí creo que se ha visto tu faceta de farmacéutica hospitalaria, ¿no? Sale ahí, sale un poquito. No, porque, aunque tienes toda la razón del mundo, hay que hacer ese trabajo de farmacovigilancia, de comunicar las reacciones. Mira, ahora ya un inciso, cuando ha salido la vacuna, hace 2 semanas, cuando empezamos con el tema del efecto adverso de AstraZeneca con los posibles trombos y eso, uno de los argumentos que decían es que se habían comunicado muchas reacciones de Moderna y Pfizer con respecto a Astra. Y realmente, si los que nos hemos vacunado con Astra o alrededor nuestro ha habido vacunas con Astra, realmente yo, en mi plantilla, pues más de la mitad han cursado baja porque han estado enfermos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Moderna y Pfizer, que ha sido personal sanitario de residencia, ha habido una notificación más masiva, y cuando han llegado los de Astra, pues no se han notificado. Y no es porque haya menos reacciones, simplemente es porque no se han notificado. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros, que somos farmacéuticos, pues debemos ser también, ya no solo en reacciones que no estén en ficha técnica, sino en reacciones que aparezcan en la ficha técnica y que tengan una frecuencia diferente a la indicada, ¿de acuerdo? O sea que sí, bueno, lo tenía que poner y me parece muy interesante. No, es totalmente interesante y necesario, además. Y absolutamente necesario, exacto. Bueno, vamos a ver. Otro tema importante que nos han consultado en la farmacia, que es que muchos pacientes que estaban con tratamientos biológicos para patologías cutáneas como, yo qué sé, la psoriasis, la dermatitis atópica,
tenían y tienen muchas dudas sobre si es bueno utilizar estos medicamentos durante la pandemia o si sería mejor dejarlos. Recuerdo que al principio se tenía mucho miedo a los pacientes con medicamentos inmunosupresores. ¿Todo esto en qué ha quedado? ¿Qué cuidados tienen que tener estos pacientes? Mira, es verdad que ahora mismo tenemos como digamos, los pacientes que tienen una enfermedad sistémica con afectación, que pueden tener afectación de la piel, como pueden ser los pacientes con psoriasis, con artritis psoriásica, con lupus, que muchos de ellos, pues cuando ya van superando escalones, muchos de ellos acaban con tratamiento biológico y ahí ha habido un poquito de desconcierto, incluso algunos pues están con combinación de inmunosupresores y anticuerpos monoclonales o anti-TNF, y la verdad que pues han sido pacientes que han tenido pues un poquito de miedo por esa alteración de la inmunidad. Entonces han sido pacientes de riesgo durante toda esta pandemia, muchos de ellos incluso a la hora de recoger los medicamentos que de forma clásica se recogían en el hospital, pues se han creado vías accesorias a la hora de la distribución. Algunos hospitales han optado pues, por la entrega a través de mensajería. En Andalucía, por ejemplo, muchas entregas se están haciendo a través de la oficina de farmacia. Entonces, son pacientes a los que se les ha tenido un poquito aislados. Muchos de ellos han teletrabajado porque existía ese miedo a que la fase vírica, sobre todo la primera fase, la fase vírica de la enfermedad, pues fuera más agresiva porque tenía un sistema inmunitario pues comprometido. De todas formas, la mayoría de ellos han seguido con sus tratamientos biológicos, efectivamente con ellos ha habido un mayor cuidado en cuanto a las medidas de aislamiento y las medidas de protección, evitando pues eso, la recogida o la asistencia a centros sanitarios en la medida de lo posible, pero han seguido con el tratamiento. Si hablamos ya concretamente del tratamiento que es el dupilumab, que sabéis que es un anticuerpo que se aprobó para la dermatitis atópica, que además yo creo que fue uno de los medicamentos que no sé si tuvieron un tipo de reconocimiento a final del año 2020. Pues en este hubo un estudio donde se vio pues, si era aconsejable o no era aconsejable abandonarlo. Entonces, por ejemplo, en este, que es eso, para dermatitis atópica, pero bueno, dermatitis atópica en pacientes adultos que hayan pasado por ciclosporina antes, que tengan un 10% de... O sea, la forma de acceder a este fármaco pues tiene que cumplir una serie de condicionantes. Bueno, da igual. En el estudio se vio que si había un abandono muy rápido del medicamento, podían aparecer anticuerpos frente a ese medicamento de forma que dejara de ser efectivo. De forma que siempre se ha aconsejado pues, que se continúe con el tratamiento, salvo en personas que tengan un riesgo muy añadido pues, a una complicación por la patología. Generalmente, estos pacientes con tratamientos biológicos inmunodeprimidos o el miedo fundamentalmente muchos era la fase vírica de la enfermedad, que recordemos que aproximadamente son los 7 días, porque en estos pacientes, los que están con corticoides de altas dosis, la fase inflamatoria ya estaban inmunodeprimidos, con lo que esa fase inflamatoria donde existe un estado de hiperinmunidad parecía que podía darse de una forma más suave. De todas formas, en todo esto hay literatura muy variable. Son pacientes que entrarán pronto en el calendario vacunal y yo creo que ya están definidos los grupos y bueno, de momento pues cautela en cuanto a las medidas de aislamiento y que sigan todas las recomendaciones de forma rigurosa para evitar la infección por el virus. Muy bien, creo que hay un mensaje que es importante recordar, que lo solemos decir siempre, que es que los tratamientos médicos, los tratamientos farmacológicos, no deben suspenderse nunca pues, por una opinión personal, porque lo comente un foro de Facebook o de Google, o porque te lo comente tu cuñado o tu vecina, ¿no? Creo que los tratamientos se inician y se terminan cuando lo decide el médico. Y esto es importante que lo transmitamos desde las oficinas de farmacia. Siempre bajo criterio médico y sobre todo en este tipo de tratamientos donde ahí están muy monitorizados y donde la relación beneficio-riesgo normalmente es a favor del beneficio del tratamiento con respecto al riesgo asociado. O sea que eso me ha comentado mi vecina, lo he visto, porque si buscas en Google vas a buscar lo que tú quieras encontrar, que sea el médico responsable el que tome la decisión, por supuesto.
Muy bien, vamos a ver, el verano pasado, después del confinamiento extremo que vivimos en parte de marzo a mayo, junio, digamos, vimos muchísimas reacciones de hipersensibilización al sol. O sea, muchas personas que se quemaban dando un simple paseo, situaciones, yo qué sé, gente que haciendo lo mismo que había hecho durante los años anteriores y nunca se había quemado, ahora se quemaba. Volvemos a estar en una situación de semi-confinamiento, ¿no? Hay muchísima gente que sigue teletrabajando, seguimos medio encerrados. ¿Cómo debemos preparar la piel para este verano después de este semi-confinamiento en el que estamos viviendo? Sí, bueno, es verdad que el año pasado, yo creo que, no sé, cuando el confinamiento empezó el 15 de marzo y terminó en junio, ¿no? Es que fue una cosa, bueno, menos nosotros, pero bueno, fue muy largo. Es verdad que el año pasado vimos muchas reacciones alérgicas porque normalmente nosotros nos preparamos ya a ese verano. En primavera pues empiezan a haber unos días estupendos, empezamos a hacer actividades al aire libre, de forma que aunque vayamos con esta protección, ya vamos pues metiendo en la piel pues a ese sol, a esos rayos ultravioleta, y vamos de alguna forma sensibilizándola. Pues, ¿qué pasó el año pasado? Que de repente te tiras 3 meses en casa y en junio pues se produjeron muchas reacciones alérgicas al sol, muchísimas quemaduras. Entonces, este año, sin llegar a ese nivel, pero es verdad que con los cierres perimetrales, los cierres provinciales, a ver, yo he puesto aquí una playa de Cádiz, ¿no? Yo tengo la suerte que vivo en Cádiz y que si cierran la provincia, pues tenemos mucho espacio para movernos, pero eso no ocurre en todas las ciudades y los pueblos de España. Entonces, realmente esa piel tenemos que irla preparando poquito a poco para que no ocurra de la manera tan significativa como el año pasado esas reacciones de alergia. Pues siempre, ¿cuáles son los consejos? Pues iniciar una exposición gradual, utilizar siempre protectores de amplio espectro. A la hora de decir gradual, que no lo he matizado, es protección, o sea, una exposición pues un poquito, de forma que el primer día que vayas no te tires 2 horas al sol a mediodía, pues porque ahí ya te vas a quemar. También es muy importante la dieta rica en antioxidantes, en frutas y verduras. Si hay una dieta completa, rica y hacemos las comidas pues, en fin, con un orden, realmente no siempre hace falta pues, utilizar nutricosméticos. Pero es verdad que hay algunos con potentes antioxidantes, reparadores, como el polipodionlecotomos, las vitaminas, la luteína, los betacarotenos, que favorecen sobre todo personas que sean propicias a tener esas reacciones fotoalérgicas e incluso pues, que tengan más tendencia a tener manchas, pues ayudarles a preparar esa piel y que no tengan lesiones tan severas. También es muy importante la hidratación y no nos olvidemos nunca también de lo que son los métodos físicos, los gorritos, las gafas de sol. Muy importante el tema de los niños, porque tal vez su piel es la que más sufre, tienen una piel con una estructura diferente y siempre se dice que al niño pues entre el año, algunos dicen 3 años, pues no hay que exponerle al sol. Sé que aquí en nuestro territorio es muy complicado, pero intentar exponer lo mínimo posible y con protectores que sean adecuados para su piel. Y pues en personas que no quieran estar bronceadas y no puedan o porque tienen algún tipo de alergia, pues los autobronceadores cada vez tienen una mejor cosmética y dan colores pues mucho más naturales a los que había antaño que te quedaban pues la piel pues naranja, ¿no? Pues animo también a utilizar los autobronceadores, pero ojo que como autobronceador, pero no como protector. Aquí he puesto una típica foto de dermosis en la zona del escote. Y bueno, pues qué fotoprotector indicaríamos para estos pacientes. Recordar que en pacientes que tengan tendencia a tener fotodermosis, pues el mínimo de filtros, que no tengan perfumes, que no tengan fragancia, que sean resistentes al agua, que no tengan alcohol, evitar aquellos filtros químicos que puedan dar lugar a más reactividad, ¿vale? Que hay una lista pues, que suelen ser pues, producir más fotosensibilidad y en estos casos sí que complementaría con un nutricosmético. ¿Vale? Pues yo creo que
esta parte más o menos, y esperemos que este año, a pesar de poco solo que nos haya dado en primavera, que lleguemos un poquito con la piel un poquito mejor de cara a verano. A ver si hemos aprendido algo del verano pasado. A ver bueno, si... y a ver lo que nos dejan este verano, también, que no sabemos tampoco cómo nos vamos a encontrar. Sí, exacto, pero bueno, a ver si hemos aprendido a protegernos un poco, a ver si la gente que se llevó esos sustos con esas quemaduras, a ver si toma conciencia y vamos con más cuidado. Antes de terminar, Sandra, me gustaría que en este mundo en el que nos movemos ahora, que hay tanta información de un lado de otro, que aparecen tantos productos nuevos, ¿cuál es, desde tu punto de vista, cómo tiene que actuar el farmacéutico en la era COVID? Mira, yo el otro día, bueno, a la hora de preparar la charla hice una autorreflexión, ¿no? Y lo que he puesto aquí es totalmente mío y, bueno, en algunas cosas estaré más o menos equivocada, ¿no? El farmacéutico, estamos en la era COVID, realmente estamos en medio de la pandemia. La verdad que tenemos mucha ganas de salir de la pandemia, estamos con las vacunas, pero realmente esto no sabemos si estamos en un punto seguido, en un punto y aparte o en un punto y final. En cualquier cosa, hay determinados aspectos que creo que como farmacéuticos pues debemos de desarrollar, ¿no? Y muchos lo hemos hecho ya, ¿no? Hemos tenido una capacidad de resiliencia, yo creo que brutal, nos hemos adaptado. Este último año hemos incorporado muchísimos protocolos en un tiempo récord, pero bueno, tenemos que seguir un poco trabajando en esa línea. Y aquí ya no hablo como farmacéutica vocal de dermofarmacia del colegio de Cádiz, sino como farmacéutica de oficina de farmacia, bueno, pues como una más, ¿no? La renovación creo que es muy importante, nuestra capacitación técnica, usar las nuevas tecnologías, lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Estar haciendo formaciones a 1000 y pico kilómetros de distancia y ser capaces de transmitir, ser capaces de aprender y saber utilizarlas para poder comunicarnos con nuestros compañeros y aprender todos los días. E importante, pues nuestra figura sanitaria dentro de la sociedad. Creo que realmente hemos sido pues unos profesionales que han dado muchísimo y hemos de reforzar esa figura sanitaria porque es la que realmente nos va a garantizar nuestra subsistencia como profesionales y un futuro pues francamente prometedor. También lo del criterio crítico frente a innovaciones sanitarias que no aporten valor, porque en muchas ocasiones y aprovechando épocas de pandemia pueden salir las partes menos éticas, no nuestras como farmacéuticos, sino de grandes empresas que aprovechando la necesidad o aprovechando ese target que está en un momento dado pues con necesidad de instrumentos, de productos que le ayuden a sobrellevar el momento, pues aportan productos pues que no aportan valor y que de alguna forma nos pueden poner un poquito en situaciones difíciles en cuanto a la defensa de esos. Luego pondré un ejemplo. Mejorar la comunicación con nuestros pacientes y nuestros compañeros y, bueno, y el posicionamiento asistencial frente a los nuevos portales de adquisición de productos, y aquí me refiero a lo que he comentado antes, de lo que últimamente se está hablando mucho de los portales de, bueno, no voy a hacer, bueno, sí, Amazon, de esto, pues porque se está viendo que hay se ha incrementado la venta de productos a través de estas plataformas y realmente lo que a nosotros nos diferencia de eso es nuestra labor asistencial y que tenga un valor añadido frente a esos portales. Aquí he dicho el criterio crítico frente a innovaciones sanitarias que no aporten valor, porque este año nos hemos encontrado, bueno, en concreto dos. Una ha sido Tafix, que ha sido retirado, era el spray este que se introducía en la nariz y que ponía pues que protegía frente al 97% de los virus. Vamos a ver, cuando tenemos una pandemia a nivel mundial con las consecuencias económicas que está produciendo, con las muertes, a veces cuando vienen herramientas o artículos que son como tan fáciles, dices, es imposible, porque si no esto ya lo habríamos superado hace meses, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito de aspecto crítico y realmente valorar cuando nos presentan estos productos en base a qué estudios de eficacia e intentar pues, ser un poco críticos a la hora de ofrecerlos. Pasó también con la lactoferrina de Sesderma, que también hubo una multa y también lo mismo. O sea, bueno, pues en fin, parecía que la publicidad que hacía pues no era del todo real. Bueno, he puesto más pequeñito lo del tema de los estudios, de un estudio de
de cloruro de cetilpiperidinio para lo que es los colutorios que contienen este componente para reducir la capacidad de infección del SARS-CoV-2. Concretamente, algunos hacen alusión a un estudio creo que es el Instituto de Recerca de la SIDA. Bueno, pues realmente los estudios que yo he encontrado al respecto son estudios in vitro. Yo estoy convencida que, bueno, que es un excelente antiséptico, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando no hay estudios in vivo de peso que puedan ocasionar que determinados pacientes no capten bien el mensaje o lo capten de una forma errática, porque no toda la persona que está enfrente a nosotros son farmacéuticos ni tiene esa capacidad crítica, y utilicen estos productos y puedan relajar medidas que sí han demostrado que de alguna forma pueden parar la transmisión del virus. Así que me gustaría pues un poquito eso, de alguna forma pues potenciar el aspecto crítico y que no seamos pues que no participamos en determinadas conductas que a veces son un poco comerciales sin que haya un aval científico de peso atrás para su uso. Muchas gracias, Sandra. Creo que hemos hecho un resumen claro y actualizado de todo lo que hay que saber sobre el COVID y piel. Vamos ahora a pasar al turno de preguntas. Ya vamos un poco justos de tiempo, pero recuerdo que las que no podamos contestar por tiempo se las enviaremos a Sandra y una vez nos las devuelva las subiremos a Portal Pharma junto con este webinar, ¿no? Podéis ir, como ya sabéis, escribiendo las preguntas que tengáis. Y bueno, nos preguntaban a ver si había un tratamiento para la lengua COVID. A ver si hay un tratamiento específico, Mira, yo para lengua COVID he estado mirando y realmente el tratamiento es más bien un tratamiento sintomático. Verás, yo no he visto nada específico, ¿eh? Lo puedo buscar, no lo he visto. Realmente, si yo fuera un paciente con lengua COVID, sí recomendaría tal vez colutorios con ácido hialurónico, hidratantes, que sean de alguna forma, que sean para ayudar un poco a regenerar, pero son procesos autolimitados donde la persona va a recuperar la funcionalidad de las papilas de una forma pues relativamente corta. Pero yo no, vamos, lo he buscado y no lo he encontrado. No puedo decir que no haya, pero yo no lo he encontrado como tratamiento. Vale. Nos preguntan un tema que has comentado antes, dice que el virus entonces podría entrar por la sangre si hay heridas en las manos, por ejemplo, preguntaban eso. Realmente pensemos que el coronavirus es un virus de transmisión aérea, o sea, son virus respiratorios que fundamentalmente donde proliferan es en la mucosa nasal, que es donde hay el mayor número de receptores de la angiotensina, convertidores de la angiotensina 2, con lo que la sangre no es de alguna forma el medio más adecuado para que el virus prolifere de forma masiva. A ver, cuando hay una herida abierta siempre y tocas una superficie, el miedo ese de que pueda penetrar existe, pero realmente es muy remoto. Verás, se puede haber leído en alguna revista y tal, pero por si acaso, hombre, si quieren utilizar guantes, pero realmente la posibilidad es francamente remota. Vale, nos preguntan también si se podría usar vaselina como protector para todo lo que es la mascarilla. Sí, la vaselina, lo que he comentado antes, el tema de los filtros físicos, porque es verdad que a veces algunos tienen mucho efecto barrera, y incluso aquí, más que físicos nanoparticulares, yo pondría el físico plastón, ¿no? El físico blanco. Y la vaselina también se puede utilizar, sí, para evitar un poquito ese roce. Vale. Nos preguntan a ver si hay que echarse protección solar en melasma del labio si se lleva mascarilla. Si se lleva a lo mejor una FFP2, que son más tupidas. Se recomienda ponerse la mascarilla en todo el rostro, ¿eh? Porque es verdad que a pesar de que llevamos mascarilla y que nos parezca que hay que hay una filtración del sol, pero no hay nada que realmente produzca una filtración al 100% del sol. Y si existe un melasma, que se ponga mascarilla en toda la superficie, tanto la parte que está sin la zona de mascarilla, la parte superior, como la parte de la mascarilla, en todo el rostro. Incluso ahí se pueden poner pegotones que no se les van a ver. A ver, hay una pregunta que habla de una persona
que comenta que respecto al CPC, que dice que asistió a un webinar de su colegio donde se hablaba de lo apropiado que era como defensa activa frente al COVID. Y que, bueno, pues, a ver, vamos a ver, hay pruebas y hay estudios in vitro, como ha comentado Sandra antes, y es verdad que incluso, a lo mejor si habéis ido últimamente a la consulta de algún dentista, pues os habréis dado cuenta de que inmediatamente cuando llegáis os dan para enjuagaros, pues a lo mejor una solución de peróxido de hidrógeno o un colutorio de CPC, porque hay algún estudio con muy pocos pacientes que sí que demuestra que en poco tiempo, al principio en poco tiempo es efectivo. Lo que no podemos ir vendiendo es colutorios o tratamientos, yo creo, diciendo que, bueno, pues enjuágate la boca con esto y ya no vas a transmitir el COVID ni lo vas a coger y ya puedes ir a una comida, a una cena tranquilamente sin mascarilla, sin usar las medidas de protección. Yo creo que lo ha explicado muy bien Sandra antes, que es que a día de hoy no hay una efectividad, no hay que, digamos, se ha hecho un estudio en 1000 personas y se sabe que en 900 funciona o en 700. No hay un estudio así. Creo que el estudio poblacional más grande que hay, que en el momento que hayamos visto nosotros, alrededor de 15 personas, ¿no, Sandra? 16 vamos, que yo he hecho, verás que esto no ha sido una cosa, yo lo he buscado. Había un estudio en Singapur de 16 personas, de las cuales 4 tenían CPC. Y realmente las conclusiones tampoco eran muy certeras y ellos incluso decían la limitación del estudio por un número muy pequeño de personas. La mayoría son estudios in vitro. Tener en cuenta que un estudio in vitro, cuando se lleva a la boca, es muy diferente, porque la boca de cada persona tiene una flora bacteriana distinta, con lo que no sabemos del virus, a pesar de que haya lo de los receptores, pero cómo puede esa conjunción dentro de la boca cambiar. Puede tener un pH más o menos estable, pero también puede ser distinto. Puede haber situaciones de sialorrea, de no sialorrea, de mayor salivación. O sea, las bocas son son muy complicadas porque hay mucha variabilidad de una boca a otra. Entonces, como no hagas un estudio in vivo con un número muy elevado de pacientes, realmente establecer conclusiones de peso es complicado. Y aquí no queremos magnificar el colutorio, que es un magnífico antiséptico. O sea, vamos, en absoluto. Lo que queremos poner en relieve es que cualquier información que pueda dar lugar a una relajación de medidas que se han demostrado que tienen eficacia frente a la transmisión del virus, pues tenemos que tener mucho cuidado, y más como profesionales sanitarios, ¿vale? Y realmente este in vivo pues no lo ha demostrado, la evidencia es in vitro y no sé si se puede extrapolar a los pacientes. No, que puede ser que a lo mejor en un futuro se demuestre. No, por supuesto. Ojalá. Vamos, vamos a ser los primeros, ojalá, por supuesto, bueno. Y sea a lo mejor no es una crítica al colutorio, ni muchísimo menos. No, Es en un absoluto, poco, en absoluto. muchas veces es a la publicidad o a las normas que se le dan. No, a veces es la utilización del momento para publicitar un determinado producto, ¿no? Y creo que ahí pues hay que tener un poquito de cuidado. A la necesidad. Nos preguntaban a ver si tienes alguna información sobre si la lengua COVID ocurre más en pacientes atópicos. No tengo información. Vamos, lo que he visto no lo asocia a atopía. Lo asocia a esos momentos de disgeusia o geusia, que normalmente pensar que la atopía se da mayormente en niños, y estos procesos han ido con una incidencia mayor en adultos. Así que realmente no he visto una relación causal entre uno y otro. Yo no la he encontrado, no la he leído. Puede ser que exista, pero lo desconozco, la verdad. Habla de aquí nos preguntan, en cuanto a la dermatitis de manos, ¿cuánto se les aconseja un corticoide y sería preferible en forma de crema o de pomada? Esto, bueno, pensad que nosotros podemos aconsejar solo corticoides de indicación farmacéutica, y muy pocos, y yo creo que tenemos que ir, y con una concentración muy baja, tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de recomendar corticoides, y normalmente cuando hablamos de una dermatitis de manos, si vemos que ya es necesario la utilización de un corticoide, será necesario que lo prescriba el médico, ¿no, Sandra? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, porque además yo creo que en cuanto a los corticoides de baja concentración que nosotros podemos dar, ¿no? Las cortisonas no tienen, creo que tienen solo una textura, que cuando vamos a diferentes texturas ¿no? Creo recordar ya son de prescripción médica. Cuando ya haya que utilizar un corticoide, siempre un consejo que nos dio la dermatóloga que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Es que no me sale el nombre. Ana Molina era el tema de la vaselina, ¿te acuerdas? Que cuando estén esas lesiones que utilice la vaselina, porque de alguna forma es bastante oclusiva, evita la pérdida de agua, y luego ya se empiece con el tratamiento más intensivo. Pero ya en función del tipo, vamos a ver, en función de la piel, es verdad que y el vehículo, pues la absorción es mayor o menor. No es lo mismo una zona donde tengas que ampliar, sea una zona amplia donde tú utilizas un tipo de crema más fluida, a unos ungüentos en una zona pues que sea más una piel más densa. Pero de todas formas, cuando llegamos a este tipo de indicaciones, normalmente ya es una indicación médica. Has comentado en un momento, creo que también el uso de aloe vera natural para el acné, a ver si sería correcto su uso. Pero ya el aloe vera más como cicatrizante, ¿vale? Más que de hecho, a la hora de utilizar un acné, fundamentalmente a nivel medicamentos, lo que mejor va, lo que comentaba, el peróxido de benzoil, empezando por concentraciones bajitas, de 0,25 ya hasta el 1%, el ácido acelaico, y ya pues el aloe vera ya al final, pero ya como un poco más cicatrizante y no en un estado más agudo, sino en un estado un poquito más remanente, más suave. Sandra, mira, hay una pregunta que a mí también se me ha ocurrido cuando comentabas el tema de utilizar los filtros físicos, ¿no? Los no nano, ¿no? Los que son más... Dice, ¿se puede usar pasta al agua para las diferentes rozaduras de la mascarilla? O sea, yo creo que cosméticamente... Sí, ¿por qué no? Porque cosméticamente pensar que muchas de estas se parecen mucho a las dermatitis del culete del bebé, donde existe ahí pues una humedad y aparece y se utilizan pastas al agua, pues no me parece mal, al fin y al cabo también tienen zinc y tal, ¿no? Punto titanio, pues podría utilizarse pasta al agua. Lo que pasa es que luego verás, quitarte no es sencillo, lo quitarte, igual luego te quitas y para arrastrarte te llevas la lesión y empeoras. Pero sí, podría ser pasta al agua. Yo creo que sí, que no habría problema. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a leer uno. Nos hacen un comentario sobre un paciente con artritis psoriásica en tratamiento con Enbrel y metrotexato, un paciente de 63 años, antes de vacunación con Pfizer, recomendada por el reumatólogo, y por bajar el rango de edad, posible vacunación con AstraZeneca. Dice, tengo pánico de ponérmela, tengo cita mañana, ¿qué hago? ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? A ver, yo creo que en el tema de la vacunación, las vacunas que tenemos a día de hoy no han demostrado ninguna de las que hay que tengan un problema con pacientes que estén tomando ni medicamentos, ni inmunosupresores, ni medicamentos biológicos, con lo cual, comentado por el médico, si el médico decide que os podéis vacunar, yo creo que lo está haciendo basándose en estudios aparte. Sí, las vacunas contraindicadas en pacientes con inmunodeprimidos son las vacunas vivas atenuadas, que en el caso del coronavirus ninguna es una viva atenuada, porque tenemos las plataformas actualmente son las vacunas que son mediante las de ARN mediante las estolipídicas y luego las de ADN mediante vectores virales. Lo único que me ha dicho que estaba con Enbrel con metrotexato, ¿no? Lo único que en estos pacientes lo que se ha visto es que realmente no se sabe reacción, no le va a producir reacción. Lo único que no se sabe es si realmente van a alcanzar la inmunidad deseada con respecto a un paciente que no esté inmunodeprimido, ¿vale? Esa es pero daño no le va a hacer ninguna de las dos. Lo que pasa es que ahora mismo es verdad que AstraZeneca como que tiene un poquito de peor prensa y encima da un poquito más de miedo. Pero los pacientes inmunodeprimidos, de hecho, son los nuevos que se han incorporado en la última actualización de calendario vacunal, quiero recordar que son ellos, inmunodeprimidos y no oncológicos, y la vacuna es completamente segura. Ahí lo que tiene esto es que sea
plenamente efectiva en su caso, que esperemos que sí, pero que vamos, que pánico ninguno, para adelante. Hay no sé si habéis visto el meme que sale AstraZeneca y sale como no sé si lo habéis visto este dibujo, que sale un flotador y uno dice no quiero AstraZeneca y lo que se ve es el acantilado y se cae, ¿no? Pues realmente pues hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible y para adelante, por supuesto, sin ningún miedo. Vamos a ver. Perdona, cuando hablábamos de aloe vera, perdona, que a lo mejor yo me he liado, que ahora me lo vuelven a preguntar, hablaban de aloe vera referida a la dermatitis producida por los geles, no tanto en manos. No Vale. Bueno, la verdad que la aloe vera, igual que se utiliza para muchas lesiones irritativas, pues supongo que puede ir perfectamente para los geles. La verdad que no es normalmente lo que habitualmente aconsejamos son el aloe vera tiene más consistencia de gel y realmente lo que solemos indicar son sustancias que sean más emolientes, más hidratantes que el propio aloe vera. La verdad que la aloe vera, que es un producto genial, pero a veces da la impresión de que sirve para todo, ¿no? Va genial, pero igual hay cosas que son más efectivas para primera indicación en ese tipo de afecciones de la piel, de las manos. Yo me iría a otro tipo de producto, personalmente, pero no sé Yo si creo tú que sabes más de esto. Yo creo que si nos centramos en un producto que sea mucho más emoliente, tendremos un resultado muchísimo mejor. Y en aquellas ocasiones en las que, porque vamos a buscar algo que sea muy, muy hidratante, muy regenerador, incluso podemos buscar en algunos casos algunos emolientes que tengan activos antipruriginosos, que nos calmen un poco la sensación esta de quemazón que puede producir y en ese caso ir directamente a estos productos. Cuando estos productos, desde mi punto de vista, o en mi experiencia ya no dan más, es cuando ya sí que necesitas una derivación al médico y una utilización de corticoides, pero de un corticoide más fuerte que no el que nosotros tenemos en la de dispensación en la farmacia. Nos preguntaban también, a ver, si las lesiones cutáneas provocadas o exacerbadas por el uso de mascarillas se dan únicamente o exclusivamente en las zonas de la cara no cubiertas por las mascarillas. En las zonas de la cara no cubiertas o cubiertas por la mascarilla, al contrario, ¿no? A ver si se bueno, dan. que sí se dan en lo cubierto y lo no cubierto, ¿no? Exacto. A ver, vamos a ver. Hemos comentado que hay lesiones, por ejemplo, lo que se ha visto en el acné fundamentalmente es el acné mecánico, donde influyen todos la humedad, el pH, la temperatura, más ese roce. Pero bueno, no deja de haber personas que independientemente de eso tengan un acné en la parte superior o bien a veces porque la mascarilla simplemente no ajusta la parte superior, con lo que siempre hay como un paso de ese vapor hacia la parte de arriba o de esa transpiración que realmente puede hacer que tengas como una zona como más sebácea y puede empeorar el acné en la parte de la frente. Fundamentalmente es en la zona que está tapada por la mascarilla, pero en zonas adyacentes y si está asociado a cambios de vida o a situaciones de estrés o a esto, pues también pueden empeorar un poquito. Pero bueno, donde se han visto las lesiones más agravadas es en la zona que va tapada por la mascarilla. Vale. Habría que ver si esa lesión, es que claro, puede coincidir que aparezca otro tipo de lesión con el momento de la mascarilla y pensamos que es la mascarilla, pero realmente pues es que estás debutando con otra cosa. Bueno, habría que ver realmente cuál es la causa ahí. Bueno, Sandra, vamos a ir finalizando ya. Hay algunas preguntas más, te las pasaremos, pero tenemos que ir ya finalizando el webinar. Me gustaría, delante de todo el mundo, darte las gracias por esta fantástica exposición que nos has hecho. Creo que hemos hecho un resumen genial del momento en el que hemos estado, de las afecciones que nos produce el propio virus, de los efectos secundarios que tenemos por el uso de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, la vacuna y también un poco pues
este mensaje tuyo de que seamos muy profesionales, de que vayamos con cuidado y de que busquemos que las cosas tengan mucho rigor científico. Tenemos que ir con cuidado y muchas veces tenemos el problema de que incluso muchas veces son los equipos de marketing de laboratorios incluso muy serios que dan como un poder o un engaño a algún producto y tenemos que ser, como ha dicho Sandra, muy cuidadosos, ¿no? Cuando nos llega a la farmacia un producto que va a solucionar el COVID, tenemos que ir con cuidado porque si no ya lo estarían repartiendo a la población de forma masiva, ¿no? Bueno, vamos, por supuesto. Así que nada, Sandra, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde y recordar a todos las personas que nos siguen y que se están formando con nosotros que el próximo martes 27 de abril vamos a tener otro webinar que va a venir acompañado de un nuevo protocolo. Este webinar será sobre celulitis. Así que ya estoy reservando la fecha, el próximo 27 de marzo. Sandra, mil gracias y ya Mil nos vamos gracias a despidiendo. todos. Os pongo aquí muchas gracias, ¿eh?